Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, le cuento que vamos a hablar sobre un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte volvió a fallar y volvió a declarar sobre la oponibilidad de las cláusulas del contrato de seguros de responsabilidad civil al tercero damnificado en un accidente de tránsito. En este caso, bueno, más allá del caso concreto sobre el que cada uno podrá tener su postura, es un seguro obligatorio de automotores con un monto de cobertura que hoy parece muy bajo. Esto fue un accidente ocurrido en el 2007 y en ese momento el seguro obligatorio tenía una suma de 30.000 pesos. Entonces, bueno, en este contexto, 10 años después, queda como demasiado reducido. La sentencia, más allá de esto, que en función del plazo pasado y del importe en cuestión, la gente puede estar de acuerdo o no que la Corte haya fallado de esta manera. La sentencia fue muy bien recibida en el mercado asegurador, es un reclamo desde hace muchísimos años. Para analizar el tema convocamos a un abogado y a un asegurador que están especializados en el tema, ¿no? Porque el tema de la relación con el Poder Judicial. Estamos con el abogado Federico Talone, que es titular del estudio jurídico Talone y Abogados. Carlos Tanche, que es vicepresidente de la aseguradora de la Equitativa del Plate, de Reconquista RT. Además, es vicepresidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos de ADEA. Gracias a los dos por estar en el programa. Da para mucho, para incluso la introducción que yo hice, ustedes tendrán sus argumentos. Federico, antes de empezar a analizar qué dijo la Corte en este caso, le decimos el caso Flores, porque la persona que, digamos, el fallo está referido a un juicio iniciado por ella. Antes de analizarlo, danos un poco los argumentos que tenía o que esgrimió la Cámara de Apelaciones en la instancia anterior, ¿no? En la instancia que fue requerida y pasó a la Corte. Sí, bueno, primero te quiero decir que esto es un fallo que en primera instancia el juez hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios y condenó en los términos de la cobertura a la compañía de seguros. En Cámara no solo aumenta los montos de la condena, sino que además hace extensiva de la totalidad de la condena a la compañía. El fundamento básicamente, o son dos fundamentos te diría, por lo menos la mayoría de las salas de la capital federal entienden que lo primordial es resarcir a las víctimas, más que cubrir el patrimonio del asegurado, con lo cual terminan prevaleciendo el principio de la reparación integral y por eso mandan a indemnizar el total de la condena en virtud de una póliza, en este caso una póliza de RC, como decías vos, obligatoria de 30.000 pesos. Podremos discutir o no si es mucho o poco el monto, digamos, es un tema aparte. Tema legislativo, en todo caso, habría que sacar una norma especial. Hoy diferente. El seguro obligatorio está en 400.000 pesos. Sí. Pero en definitiva, la Cámara entiende que lo que hay que priorizar es la indemnización a las víctimas y que ellos, al no ser parte del contrato de seguros, son ajenos a esa suma asegurada. Eso es un poco lo que establece la Cámara. Hubo un caso el año pasado, es el caso Aymar. Este es un caso de RC obligatoria. El caso Aymar es un tema de RC voluntaria. Que es una póliza eran póliza de 3 millones de pesos. En ese caso particular, te lo adelanto, la sala era la sala J, la sala C, que volvió a fallar a favor de la víctima y condenó por el total de la suma a la compañía. Hoy está en la Corte. O sea, entendemos que ese fallo también se puede dar de vuelta en cualquier momento, a partir del fallo de Flores. Cuando hablamos de resarcir a la víctima suena muy bien. Digamos, cualquiera que escucha resarcir a la víctima parece que está muy bien. ¿Qué es lo que está mal, digamos, en ese fallo de resarcir a la víctima? ¿Está mal porque es contrario al contrato de seguros? ¿Ese es el punto? Sí, bueno, un poco los argumentos de la Corte. La Corte tiene 3 argumentos fundamentales. En principio tiene en cuenta la reparación integral, que es un principio constitucional que hay que garantizar la indemnidad del patrimonio asegurado para favorecer y para resarcir los daños totales sufridos por las víctimas. Pero eso no puede ir en contra de la libertad de contratación que tienen las partes. Por eso prevalece lo que figura en el contrato, que es la suma asegurada. Y la compañía de seguros no es quien causó el daño. O sea, la fuente, lo dice la Corte, la fuente de la obligación no está en el accionar daño, sino que en el contrato que ellos asumieron y por el cual tienen que pagar la suma asegurada.
recordemos que ya hubo un fallo similar hace el caso Buffoni, que es un caso fue muy resonante en su momento. Sí. Y la duda era con esta nueva interacción de la Corte qué iba a pasar. Y efectivamente, en aquel caso fue un caso de exclusión de cobertura. Pero en realidad el principio era el mismo, que tenían que favorecer o beneficiar al asegurado y a la compañía por lo que figuraba en el contrato, más allá del resarcimiento de la víctima, digamos. Este es un caso similar, pero que se aplica el mismo contrato a la suma asegurada. Entonces, digamos, la obligación de la compañía es por la suma asegurada. Directamente hasta ahí es la obligación de responder. Esta sería la segunda vez que la Corte dice hay un contrato de seguros que hay que cumplir. Y además, digamos, va más allá de la voluntad. Exactamente, como la Cámara sostiene que la víctima es un consumidor de seguros. Sí. Acá la Corte dice, acá la ley de defensa del consumidor no se aplica, porque ya lo dijo Buffoni, que en este caso la ley de seguros es una ley anterior especial que no puede ser derogada ni sustituida por una ley general posterior. Eso quedó ya claro en este fallo. Eso también es importante resaltarlo. Es muy importante. ¿Eso está claro? Perdón, pero esto es este tema no había quedado claro en un punto de que la ley de defensa del asegurado tenía como mayor preponderancia sobre la ley de seguros. En lo que hace al contrato puntualmente de seguro, en los términos del contrato, es lo que rige la póliza, va por encima. Perfecto. El concepto general del consumidor, digamos, tiene que estar siempre presente, pero cuando vamos al contrato puntual, figura lo que establece el contrato, digamos. Y la ley de seguros es anterior a la ley de defensa del consumidor. Carlos, que te convocábamos, bueno, como asegurador, con mucha experiencia en la parte técnica, ¿qué análisis hacías vos desde ese punto de vista? Sí, ese es el análisis que a mí me toca en este tema, que es la parte técnica, la parte que los aseguradores, que somos los que llevamos adelante el negocio asegurador, esto es la administración de ese fondo de primas que los asegurados pagan para que el día que haya un accidente o un infortunio esté presente, ¿no? Desde ese punto de vista yo resalto varias cosas. Primero que en el fallo de la Corte se reafirma el hecho de que el seguro es un sistema. Estamos frente a un sistema asegurador, lo dice el fallo. La ley básica es la ley de contrato de seguros, que es la 17418, pero está también la ley 20091, que es la que rige las relaciones de la superintendencia con las compañías de seguros, el organismo de control, y la ley de los intermediarios de seguros, ¿no? La ley 22.400. Entonces estamos frente a un sistema. Y ese sistema se basa en reglas técnicas. Es insoslayable la cuestión técnica del contrato de seguros. Argentina, como otros países del mundo, o la mayoría, diría yo, o casi todos, el seguro se lleva adelante a través de empresas privadas. Empresas aseguradoras de distinta conformación jurídica, pero empresas privadas. Eso quiere decir que hay una limitante a la actuación de las compañías que es en función a sus propias capacidades. Las capacidades de las compañías de seguros vienen dadas por el fondo de primas. Las primas que aporta la gente es lo que está disponible para el pago de siniestros. Las empresas aseguradoras ponemos adicionalmente a eso un capital que está regulado y que a mayor actividad, digamos, aseguradora tenemos mayor capital, que está como de garantía por si esas primas no fueran suficientes en algún punto. Digamos, en el punto de la liquidación de una compañía de seguro, ¿verdad? Pero el sistema asegurador privado funciona en base a las primas. Entonces, es muy importante que este fallo lo recoge, los aseguradores que lleven adelante este negocio puedan estar tranquilos en el sentido de que sus responsabilidades son las que marca el contrato que firmamos. No podemos pensar en un sistema donde las responsabilidades quedan en manos de un tercero, de la justicia, de lo que fuera, que las vaya a determinar en algún momento determinado del tiempo. Ese sistema es insostenible desde el punto de vista técnico. Entonces, lo dice bien el fallo, digamos, es insoslayable que no se puede dejar de lado que las primas que se pagan tengan que ver con la cobertura que se otorga. O lo podemos decir al revés. La sociedad puede establecer qué cobertura quiere y en función de eso se fijarán las primas. Se fijarán las primas, de cuánto tiene que pagar. Y era lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar, Federico, de un fallo de 3 millones obligatorio, que el fallo fue de 11 millones. Sí, ese es un caso y eso es más allá de eso, digamos, si se paga por un seguro que tiene una cobertura de 3 millones de pesos, obviamente esa compañía no tiene cómo ni por qué hacer frente a un siniestro de 11 millones de pesos, ¿no? Y bueno, obviamente que esos son juicios que ya tienen largos años, con lo cual la cobertura de 3 millones de pesos de hace 10 años hoy queda desactualizada, más allá que aplica una tasa de interés y demás,
Eso es un problema, digamos, de la judicialización, de lo que duran los juicios. Digamos. Esto no solamente pasa acá, pasa con riesgo de trabajo, pasa con responsabilidad profesional médica. Bueno, ustedes ya conocen el tema, sí. Pero la verdad que hay que respetar lo que dice la póliza, porque si no, como decía Carlos, es imposible cualquier cálculo actual que hagas, cómo fijas el precio de una póliza si finalmente no sabes lo que vas a terminar pagando en 5 o 10 años. O sea, eso me parece que hacia el seguro, digamos. Yo te quería comentar en el fallo de la Corte, lo que hablamos hace un rato, el voto de Rosenkrantz, que él hace un análisis muy interesante económico y actuarial del seguro. Él dice, y tiene que ver con la función social del seguro. Él dice, si vos tenés o sea, a menor cobertura, a menor precio, eso está claro. Hay gente que puede pagar una póliza de responsabilidad civil obligatoria por 400.000 pesos y hay gente que puede pagar la voluntaria por 6 millones. Sí. En definitiva es una cuestión de precios, pero vos sabés que estás pagando por una menor cobertura. Entonces puede haber gente que se pueda... O sea, hoy nadie puede circular porque si no tenés con qué pagar la póliza vas sin seguro. O sea, y eso no te garantiza que cuando haya un accidente de tránsito esa persona tenga un seguro, con lo cual la víctima va a quedar sin resarcimiento. Entonces, si vos haces a una menor cobertura puede haber mayor cantidad de asegurados, con lo cual es potencialmente mayor la posibilidad que tenga la víctima de finalmente ser resarcida. Y ahí está la función social del seguro. Claro, no desde el punto de vista, bueno, la función social del seguro pague aunque no figure en el contrato. Que eso es desde porque si no, no hay solvencia que compañía que aguante, entonces tampoco te sirve que una compañía se caiga, porque ahí sí quedan todos los asegurados sin cobertura. Nos vamos a un corte y seguimos hablando. Ya volvemos, no se vayan. Gracias. Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El amor de tu vida. Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Para vos, que te gusta sentirte seguro, llegó Yapser Plus. Para tu hogar, para tu auto y para los que más querés. Un paquete con más beneficios y descuentos para vos. Acércate a nuestras oficinas o consulta a tu productor de seguros para combinar los paquetes como quieras. Yapser Plus y viví tranquilo. Un producto del Instituto del Seguro de Entre Ríos. La compañía de todos los entrerrianos. Continuamos en Pool Económico, estamos con el señor Carlos Tange y el doctor Federico Talone hablando sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el caso Flores, sobre la oponibilidad de las cláusulas del contrato de seguros de responsabilidad civil al tercero damnificado en un caso de accidentes de tránsito. Carlos, ¿me querías hacer algún comentario con lo último que estaba diciendo Federico sobre la función social del seguro? Sí, quería agregar un tema que es que el contrato de seguros viene a ser una garantía adicional que tiene cualquier conductor de un vehículo. Sí. Es decir, la persona que provoque un daño en principio responde con su patrimonio o responde él por el daño causado, ¿no es cierto? Ahora, el contrato de seguros viene a ser una garantía adicional. Digamos que una persona que tiene un determinado patrimonio, con un contrato de seguros, protege su patrimonio porque si tiene que pagar un daño, lo va a pagar a través de su asegurador. Tal cual. Y así uno lo puede ver en la escala, digamos, económica. Parece una pavada, pero hay que remarcarlo eso, claro, ¿no? Que ese es el rol hay cifras seguro. Que yo creo que si hablamos de seguros de determinadas cifras, la mayoría de los automovilistas las pueden afrontar con su propio patrimonio. Entonces, el seguro no es exactamente que hay que indemnizar a las víctimas. Es una garantía adicional al patrimonio del causante. Es cierto que si una persona de muy bajos recursos circula y provoca un accidente, ahí viene la presencia de ese seguro obligatorio que por lo menos le agrega algo a la responsabilidad económica que él pueda tener. Ahora, ese por lo menos que se agrega, cada sociedad tiene que decidir cuánta cobertura y a qué precio.
el precio no es tanto a qué precio, sino al precio técnico, porque tendrá que ver con las conductas que tenemos cuando manejamos, las tasas de accidentes, si somos muy atropellados, si respetamos los semáforos, todo eso conforma lo que nosotros llamamos después el riesgo, ¿no? Y de ahí la prima. Ahora, la sociedad tiene que decir cuánta cobertura le pide adicionalmente a los automovilistas que circulan. Esa es la naturaleza del seguro obligatorio. Tendría que haber otra actualización, porque los 400.000 pesos fue desde hace... el de septiembre de 2016. Desde el año pasado está esa cifra. Después el mercado, por supuesto, yo creo que comercializa coberturas más amplias, porque la gente precisamente como tiene, digamos, a través de la prima, de ese maravilloso mecanismo, yo digo, del seguro, a través de una pequeña prima poder cubrir grandes pérdidas, la gente se asegura mucho voluntariamente en cifras mucho mayores, ¿no? Pero bueno, las bases de primas mínimas sería la de los 400.000 pesos. Carlos, ¿cómo está analizando desde ADEA, la Cámara de Aseguradores, el fallo Flores concretamente, y también comentanos el acercamiento que han hecho ustedes desde hace años, entablando un diálogo con el Poder Judicial? Bueno, lo que yo te decía al principio, en ADEA, que somos una reunión de compañías aseguradoras todas argentinas, lo vimos muy bien el fallo porque nos deja un margen, digamos, técnico para la operatoria, nos saca la incertidumbre, en principio nos saca la incertidumbre de todas estas cuestiones que se venían hablando, la incidencia de la ley del consumidor, las posturas de algunas cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, desde ADEA lo vimos muy bien este fallo, y en realidad los principios que este fallo, digamos, confirma o vuelve a poner sobre la mesa, son los mismos principios del seguro en los cuales se ha fundado todo este seguro. Yo decía en un comentario que hice, este fallo lo podía haber hecho tanto el doctor Morandi como el doctor Alperín, porque es exactamente lo mismo que vos encontrás en todos los tratados y manuales de seguros que hemos venido utilizando nosotros y todas partes del mundo. Así que es una reafirmación en ese sentido. Y en nuestra actividad académica, que es la que vos me preguntás, que tiene que ver con generar siempre ámbitos de discusión y de explicación de lo que es esta técnica aseguradora, que nosotros llevamos adelante con distintos grupos de la sociedad, entre ellos también jueces, a nosotros nos reafirma porque prácticamente están contenidos todos los principios que nosotros una tarea importante con respecto al acercamiento con el Poder Judicial para acercarles información. Sin duda, porque este fallo tiene que ver con un análisis técnico de cómo funciona el nosotros mercado pensamos asegurador, que ¿no? ya la vida de un juez debe ser bastante complicada, porque al escritorio de un juez caen temas técnicos, tecnológicos, sociales, de todo tipo, ¿no es cierto?, en las discusiones que los ciudadanos entablamos. Cuando caen temas de seguros, nosotros tratamos de arrimar una luz, digamos así, técnica en relación a ese contrato de seguros. Y también tomamos la visión jurídica que tienen los jueces y la justicia de cómo deben ser los contratos de seguros, las cláusulas, etcétera, ¿no? Entonces es un ida y vuelta que yo creo que perfecciona el trabajo de todos nosotros para lograr que este sea un contrato, digamos, que tenga buena inserción social. Que este fallo se festeje tanto refleja que hay algún problema, porque si no sería para destacar tanto. Un o sea, sabemos que hay una industria del juicio que impacta en muchos ramos, principalmente en riesgo del trabajo de automotores, y bueno, por eso creo que también los aseguradores no debería festejarse, digamos, claro, debería ser normal. Sería algo normal. Sí. Bueno, ahora lo vemos a la vuelta para ver si ustedes ven que, digamos, que esto va a sentar jurisprudencia y va a ser un parate con respecto a la problemática, porque en todas las investigaciones que hicimos en los últimos 15, no sé, por lo menos 15 años que venimos haciendo en la revista Estrategas. Más de 20. Más de 20. Todos los abogados siempre dijeron, es más, fui a una nota, ¿no? Les estoy hablando de un artículo en la revista de hace 15 años. Los mayores conflictos que enfrentan las aseguradoras se derivan de la interpretación y aplicación que hacen los jueces de las cláusulas del contrato de seguros. Un clásico. Y pasaron 15 años y seguimos hablando, así que bueno, vamos a ver qué repercusión tiene. Nos vamos a un corte y volvemos para analizar el tema.
Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Colón, compañía de seguros, te ofrece su nuevo seguro de responsabilidad civil Motos para que circules protegido siempre. La vida está cambiando, los seguros también. Consulta con tu productor asesor de seguros o comunicate al 0810-222-6566. Continuamos en Polo Económico. Les dejé una pregunta pendiente. ¿Ustedes les parece que definitivamente este fallo va a sentar jurisprudencia? ¿Lo van a acatar los jueces? ¿Estamos hablando de un quiebre con respecto a esta tendencia, a este eterno reclamo que decía en el bloque anterior del mercado de seguros respecto a que no se respetan las cláusulas de contrato de seguros? Mira, la verdad que no te puedo confirmar ahora eso porque todavía no pasó. No, que ya hubo un fallo anterior, el caso Buffoni, que fue en el 2012. A partir de ahí, después hubo un fallo contrario de una cámara de la sala, que dijimos antes, la sala C, sí, que digamos pasó por alto el fallo Buffoni, sí, y volvió a aplicar la ley de defensa del consumidor por encima de la ley de seguros. Ahora está este fallo que reafirma lo de resuelto por Buffoni, con lo cual, en principio, esperemos que las salas, sí, unifiquen su criterio y que se adapten a lo que fijó la Corte. Es una nueva conformación de la Corte. Sí. Entiendo que la Corte en general ahora está cambiando la posición y creo que van por buen camino, pero no te lo puedo garantizar ahora porque esto va cambiando todo el tiempo y, digamos, y cada capital es un tema, GBA es otro tema, el interior es otro tema. Hay jurisdicciones que no acatan este tipo, digamos, no sé dónde pasaron los casos que siguieron posterior al caso Buffoni. No, era en capital. Son todos temas de las salas de Capital Federal. Todo es un tema de capital. Sí. ¿Y el interior? No, el interior también. El interior pasa, por ejemplo, yo tengo conocimiento en Santa Fe, digamos, en muchos, sí, de los fallos de los jueces, sí, de primera instancia, o en Santa Fe de tribunales colegiados, sí, que es instancia única. Directamente condenan por encima de la suma asegurada. Eso está pasando, y como está pasando, muchas compañías, o nosotros como abogados de las compañías, lo que, sí, directamente terminamos negociando antes que llegue la sentencia, porque no tenemos que ya sabemos qué va a pasar, sí, con lo cual, por una cuestión incluso económica, la compañía de seguros muchas veces termina negociando un caso, porque prefiero eso y no pagar a lo mejor en 3 años más adelante con todos los intereses y demás, por ahí no tiene tanta conveniencia. Muchas veces pasa eso. Algún caso lo dejamos ir a la Corte, pero la mayoría terminás negociando antes. Está claro. Carlos, sí, no sé si tenés experiencia vos a nivel país. Sí, nosotros, la compañía nuestra trabaja entre todas las provincias, no sí, tal vez en una gran magnitud porque no tenemos una cartera de automóviles, digamos, tan extendida, sí, pero lo que menciona Federico es así. Yo lo que podría agregarte a lo que vos mencionabas del problema de las cláusulas abusivas, o de las cláusulas, digamos, sí, que no respecto de las cláusulas de contrato, no, ni siquiera eran abusivas, las que yo hacía referencia eran digamos, los pleitos habituales pero de alguna manera a veces cuando una cláusula se deja de lado se la califica de abusiva, y esa es la base de por qué dejarla de lado, ¿no? Me parece que este fallo también hay dos cosas que dice. Una es que la autoridad de control es la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es la que fija las condiciones, en este caso de los contratos, la que tiene la responsabilidad de autorizarlos, y las compañías tenemos la responsabilidad de seguir esa autorización. Entonces, el fallo dice un poco que si hay algo que funciona mal o que no nos gusta, digamos, de estos contratos, no es el Poder Judicial el que tiene que corregirlos vía este problema, vía las sentencias, sino que tiene que ser la sociedad, vía la Cámara Legislativa o vía la Superintendencia, lo que fuera, el Ejecutivo, el que tiene que reordenar el contrato si a la sociedad le parece que es un contrato que no satisface las necesidades de la gente, y no ir a la justicia para que diga a la justicia cuál debería ser el monto. La justicia tiene que aplicar la ley, ¿no? Entonces, ese es un poco también lo que dice este fallo, que me parece que también pone las cosas en un justo medio, ¿no? En un justo punto.
Bueno, esperemos que de verdad haya un cambio, ¿no? Después de tantos años. Sí. ¿Sí? ¿Tenés esperanzas? Sí, pienso que uno de los temas que subyace en toda esta problemática es el problema de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Lamentablemente llevamos muchos años, 50 tal vez, no sé, sin moneda. De inflación 70. De inflación, y todo eso para una actividad que consiste en trasladar en el tiempo las prestaciones, es decir, en prestaciones diferidas en el tiempo. Es el mismo problema que las jubilaciones. Claro. Es un gran problema. Claro, cuando se habla de que es poco o es mucho. Cuando un juez falla, yo no creo que pueda fallar 7 años después pensando cuánto valía hace 7 años. Imposible. Se le ponen valores que tienen que ver con la realidad, con lo que pasa hoy. Pero esos valores tal vez están desfasados en lo que la sociedad... Claro, no son los valores del momento. Es muy difícil tomar una buena resolución allí. Y luego tomás tasas de interés, ajustes, repotenciaciones. Todavía vivimos en una economía que tenemos prohibida la indexación, pero indexamos a cada rato las cosas, ¿no? Se indexan los salarios, las paritarias, se indexan los créditos ahora, pero en teoría está prohibido. Y bueno, no deja de ser un escenario complicado para llevar adelante esta actividad. Pero yo tengo fe, creo que... Y convivimos mucho tiempo con una póliza de 3 millones de dólares, pesos, dólares en ese momento. Claro. Igual no había problema, ahora son pólizas de 6 millones de pesos, que digamos muy inferior, con lo cual ahora sí realmente es un problema, porque yo soy asegurado y con 6 millones de pesos no estoy seguro si tengo un accidente grave, estar cubierto. Digamos. Bueno, la música quiere decir que nos fuimos. Federico Talones, Carlos Sánchez, muchísimas gracias por estar en el programa. Lo espero a usted el próximo martes a las 11 de la noche, como siempre acá por Metro. Chau.